¿Sí, Bessie? ¿Qué había dicho? ¿Por qué surgen los derechos humanos? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué surgirían los derechos humanos? Miss, Ujú. porque sin esos derechos nosotros creo que prácticamente no seríamos nada, o sea, seríamos como los animales que solo andamos por ahí sin respeto, sin nada a los demás, matando, asaltando, dañando a los demás, insultando, no sé, ¿qué más podría decirle? Pero es lo que se me viene a la mente. Bien, Gabriel. ¿Verdad? Los derechos humanos son la garantía que nosotros tenemos como seres humanos para poder desarrollarnos plenamente, ¿verdad? Desarrollar nuestras capacidades, desarrollar nuestras habilidades, socializar dentro del mundo, ¿verdad? En el que nos movemos. Bien, la historia de los derechos humanos no vienen, pues no surgieron de un día para otro, no, ¿verdad? Los derechos humanos tienen una historia muy, muy atrás, antes de Cristo. Se dieron varios eventos que al final, ¿verdad? Dieron el origen, ¿verdad? Lo que son los derechos humanos, ¿verdad? No están plasmados en una sola, o sea, no es que surgieron, hoy los inventamos y hoy los ponemos en práctica y la sociedad lo tiene que ver. No, no fue así, ¿verdad? Surgieron muchos eventos para que esto se pudiera, eh, eh, se pudiera llevar a cabo, se pudiera dar como una ley, ¿verdad? Para toda la humanidad. Entonces yo les voy a mostrar aquí una imagen que es como una línea de tiempo. Una línea de tiempo. ¿La ven? ¿La ven? ¿La pueden visualizar? Sí. Sí. Bien. Aquí yo pues saqué esta imagen para que veamos más que todo cuál fue el origen, ¿verdad? ¿Cuál fue el origen de lo que son pues los derechos humanos? Vamos a ver, quiero ver si puedo mover la imagen más arriba. Bien. Miren la fecha, 536 antes de Cristo. Todos estos eventos dieron origen a lo que nosotros hoy conocemos los derechos humanos. 536 antes de Cristo, Ciro el Grande conquista Babilonia con la idea de que todos los esclavos eran libres y las personas podían decidir. Todo eso le dio origen a lo que hoy conocemos a los derechos humanos. Pero aún aquí, permítame, voy a bajar. Bien, continúo. Entonces, este hombre, ¿verdad? Conquista Babilonia. Ciro el Grande era de Persia. Conquista Babilonia con el fin, fíjense, de que esos esclavos, porque si ustedes ven aquí, 3000 años antes de Cristo, dice que no existían los derechos humanos. Conquista Babilonia con el fin de que esos esclavos pudieran ser libres. Entonces, eso es como un acontecimiento, ¿verdad? A lo que son y lo que conocemos hoy como los derechos humanos. Ahora, en 1215, la Carta Magna. ¿Qué quiere decir la Carta Magna? La Gran Carta. Se logró que el rey validara que nadie podía violar los derechos de las demás personas. Entonces, hoy en día también a los derechos humanos se le llama la Gran Carta Magna o la Carta Magna, ¿verdad? Permítame, quiero leerles aquí.
La Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Permítame, voy a bajarle porque tengo un sonido aquí. Pido disculpas, tengo una interferencia aquí del sonido. Bien, te voy a continuar, tal vez no hay problema ahí. Entonces, aquí en 1215 surge la Carta Magna o la Gran Carta, ¿verdad? Donde este rey se ve obligado. Bien, continúo. Entonces, este rey se ve obligado, el rey de Inglaterra, ¿verdad? Rey Juan de Inglaterra. Entonces, todos estos acontecimientos van dándole lugar a lo que hoy conocemos los derechos humanos. Luego, en 1776, solo vamos a ir leyendo lo que está en rojo. 1776 se da lo que es la Declaración de Independencia, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ¿verdad? América declara la independencia antes de que el rey declare que todos los hombres serán iguales, nacen los Estados Unidos. En 1776, ¿verdad?, vemos este hecho importante. Bien, continúo. Aquí, de aquí solo vamos a pasar. Vamos a ver. Aquí no me aparece, pero también, ¿verdad? Aquí lo vamos a pasar. 1789, la Gran Revolución Francesa, que es aquí, ¿verdad?, donde se da aquel hecho importante de la toma de la Bastilla, ¿verdad? La Bastilla, ¿verdad?, era un símbolo de opresión para el pueblo. Aquí, en esta época, vivían lo que era una monarquía absoluta, o sea, el rey era el que decidía, el que tomaba las decisiones, ¿verdad? Sin importarle el pueblo. Entonces, el pueblo se rebela, ¿verdad? Y es ahí donde surgen los tres gritos, ¿verdad? Que es libertad, igualdad y fraternidad, ¿verdad? Esos son los tres gritos que se les llama o las tres consignas, ¿verdad? Entonces, todos estos hechos que ustedes, más que todos los que les mencioné aquí, son acontecimientos, ¿verdad?, que sucedieron para que surgieran o para que se declarara, ¿verdad?, lo que son los derechos humanos, ¿verdad?, que nos abarcan a todos, ¿verdad?, a todos los seres humanos. Entonces, eso más que todo solo era los antecedentes de lo que son los derechos humanos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, voy a buscarles aquí ya lo que es ya la diapositiva ya con el. Estos serán más que todos hechos. Voy a buscarles aquí ya lo que ya para que ya entremos ya en materia, ¿verdad? De lo que es ya en sí lo que vamos a ver que son los derechos humanos. ¿Bien? Permítame un momento. Permítame.
poquito lento aquí el internet. Estoy conectando. Bien, mientras voy conectando, tienen ahí su libro. Tienen el libro ahí. Van a buscar la página 110. Por mientras me conecto aquí, página 110, por favor, de su libro. Página 110. Al final sí lo vamos a necesitar 110, porque está un poco lento aquí la conexión. 110. Página 110. Vayan dándole una leidita ahí, por mientras. Aquí. Miss, ¿qué página me había dicho? Página 110, Ángel. Página 110. Página 110. Bien. Bien, hoy sí ya lo tengo aquí listo. Bien. Ahorita me quiero admitir aquí algo. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden verla? ¿Sí? Sí. Bien, ok. Bien. Vamos a comenzar, pues, lo que está en las diapositivas, pues, es lo que tienen ustedes en su libro. Bien, dice, vamos a ver. Creo que es aquí. Los derechos humanos. El elemento fundamental para esa ampliación es el desarrollo de la capacidad humana, era lo que les decía al principio, ¿verdad? Los derechos humanos son garantías que nosotros como seres humanos tenemos para poder desarrollarnos plenamente, ¿verdad? Para poder socializar, para poder ser libres, para hacer pues lo que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Bien, esta necesidad de vida sana, educación, conocimiento, acceso a recursos y participación en la vida comunitaria para desarrollarse. Todas las personas tienen tres derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la igualdad. Esto era, ¿verdad? Las tres consignas que yo les explicaba, ¿verdad? Que se dieron allá en lo que fue pues la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, ¿verdad? Los tres gritos. La Declaración de los Derechos Humanos fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, basada en la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789. 1789 fue cuando se dio lo que la Revolución Francesa, ¿verdad? Con la toma de la Bastilla, el pueblo se rebela contra el rey pues fue decapitado, y ahí surgen, ¿verdad?, estas tres consignas. La declaración busca dar garantías como el derecho a la vida, después de que este derecho se vio lamentado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto
Esto va como, estos derechos humanos vinieron como surgiendo de eventos, ¿verdad? De eventos que se fueron dando a lo largo de la humanidad. Algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son, número 1. Vamos a ver, les voy a poner a que me ayuden a leer para que no se me lean. No se me duerman. Vamos a ver, Cosmi. Artículo número 1, Cosmi. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y datos como estas están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Somos iguales, ¿verdad? Desde el momento que nacemos. Vamos a ver artículo 4, Ruth. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Vamos a ver el siguiente, Jiménez. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Entonces, ¿verdad? Estos son algunos artículos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecido, ¿verdad?, por la ONU. Tenía aquí también una presentación. Vamos a ver, leamos ahí. Fíjense que los derechos se clasifican, están clasificados, primera, segunda y tercera generación. Ayúdeme a leer ahí, Santi. Santi, ayúdeme a leer ahí. Primera generación. Entre estos derechos se encuentran las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de circulación, así como el derecho al voto. Segunda generación. Segunda generación. Incluye el derecho a la seguridad social, al trabajo que coincide con equitativas, a la libertad sindical y al nivel de vida que asegure salud, alimentación, educación, vestido y vivienda. Tercera generación, se incluye derechos heterogéneos como el derecho a la paz, al desarrollo sostenible con el ambiente, respetuoso del patrimonio común a la humanidad, al acceso del avance de la ciencia y de la tecnología y al derecho de la autodeterminación de los pueblos. Bien, como les decía, ¿verdad? Los derechos humanos tienen como una, ¿cómo les explico? No fueron implementados de un solo, ¿verdad? Sino que vinieron surgiendo, ¿verdad? Con el tiempo, pero en 1948, el 10 de diciembre, fueron declarados, ¿verdad? Por la ONU para todas las naciones, ¿verdad? Estos derechos. Bien, quiero mostrarles aquí también, quiero mostrarles otra imagen acerca de eso mismo que estamos leyendo ahí, de los derechos primera, segunda y tercera generación. Presten atención a esto. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, bien. Sí. Miren lo que son los derechos de la primera generación. Surgen con la Revolución Francesa y la necesidad de oponerse a los excesos de autoridad, denominados libertades clásicas, corresponden a derechos civiles y políticos. Estos son los derechos de la primera generación, lo que ellos saben, ¿verdad? Estos surgen, ¿verdad?, a partir de 1786, cuando se da lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Porque, como les decía, existía una monarquía absoluta, o sea, el pueblo no tenía ningún derecho, no tenía oportunidades, solo se hacía lo que el rey demandaba, ¿verdad? Entonces el pueblo se rebela y es aquí, ¿verdad?,
donde vemos lo que fue la Revolución Francesa. Son los derechos de carácter individual. Los de primera generación son los derechos de carácter individual. Por ejemplo, libertad de tránsito, libertad de pensamiento y religión, igualdad ante la ley, presunción de la inocencia, derecho al sufragio y derecho a la vida. Estos son los derechos de la primera generación. ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo surgen, Elías? Después de ¿qué? De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, y corresponde a los derechos que tenemos nosotros como individuos, derechos individuales. Ahora vamos a ver los de la segunda generación. Miren los de la segunda generación. Surgen con la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? Es cuando se implementa la maquinaria, donde se sustituye la mano de obra por la maquinaria. Eso fue lo que fue la Revolución Industrial. Entonces, surgen con la Revolución Industrial y la necesidad de crear condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida. Corresponden a derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son esos derechos? Son derechos colectivos, ya no son individuales, son colectivos. Por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la salud física y mental, derecho a la vida digna y derecho a la familia, derecho a la educación. Entonces, podemos ver aquí que aquí ya no estamos hablando ya no solo como individuos, sino que cuando ya nos empezamos a socializar con otras personas, entonces por eso le llama derechos colectivos. Van a ser compartidos, ¿verdad? Y surgen, dice, con la Revolución Industrial. Bien, ahora vamos a ver los de la tercera generación. Surgen como respuesta a las necesidades de cooperación entre las naciones, denominados derechos de los pueblos o de solidaridad. Mire, como respuestas a las necesidades de cooperación entre las naciones. ¿Cuáles son estos derechos? Derecho a la paz, derecho a un ambiente sano y derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, fíjense que con esta información queda claro a qué corresponde lo que son los derechos de la primera generación, que son derechos individuales. Derechos individuales. Los de la segunda generación, derechos colectivos, y los de la tercera generación, que son, ¿verdad? Derechos, estamos hablando ya entre las naciones, ¿verdad? Por eso dice derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Voy a proseguir. Ya nos quedan 10 minutos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No. Bien, vamos aquí a continuar entonces, aquí donde estábamos. Bueno, eso que vimos fue una explicación acerca de esto, ¿verdad? ¿Lleves el niño? Bien, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí. Nos vamos a quedar. Bien. En su libro, en la página 110, aparece lo que son los principios de los derechos humanos. ¿En qué se basan estos derechos? ¿Cuáles son los principios? Dice, número 1, son universales, ¿verdad? Son intransferibles, no se los puede ceder a nadie. Son progresivos, son derechos permanentes, interdependientes, inherentes, derechos naturales, inalienables y obligatorios. Todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos derechos. Y esto pues está contemplado, ¿verdad? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecho por la ONU el 10 de diciembre de 1948. ¿verdad? Entonces,
Esto es para que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que todos los seres humanos, desde que nacemos, ¿verdad? Nacemos con derechos, ¿verdad? Y ahí, pues, en su libro, en la página 110 y 111, está, pues, la misma información, ¿verdad? La misma información que vimos en la diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues voy a pasar lista, ¿verdad? Me dicen presente. Solo tenemos 6 minutos. A ver. Ana. Ana Rodríguez. Ana. Presente. Desi. Desi. Presente. Daniela. Presente. Presente. Juliana. No está. Lauren. Lauren. Presente. Ponga su cámara, Lauren. Lauren. Luna. Presente. Ruth. Presente. Yesenia. ¿Dónde están Yesenia? Nicole. Nicole. ¿No está Nicole? Nicole. ¿No está Nicole? Alan. Presente. Andrés. Andrés. Digan presente. Ángel. Ángel. Presente. Bajo la otra línea. Felipe no está. Leonel. Osman Jeremy. Osman Jeremy. Creo que tienen problemas algunos con la conexión. Wilmer. Wilmer. Dixe. Aquí estoy. Presente. Silem. Silem. Silem, ¿no está Silem? ¿No vino Silem a la clase? No, ¿verdad? Ogni. Presente. Marilyn. Marlin, ¿cierto? Marlin. Presente. Brian. Presente. Envía a Brian por aquí. Brian, siéntate. Presente. David Pacheco, lo vi que entró. David. David Eduardo Pacheco. David Eduardo Pacheco. David Eduardo Pacheco. Yo te voy a decir cuando te venga. Date para allá. Date para allá. Ahí está, ahí se mira que está, pero no dicen presente. Gabriel. Gabriel sí, ¿verdad? José Jiménez. Presente. José Gamaliel. José Presente. Gamaliel. Presente. Aquí estoy. Gamaliel. Sí, ya lo vi. Rodolfo. Presente. Sí, ¿verdad? Samuel si no está. Y Sabdi. Sabdi. Presente. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que son los derechos humanos. Ni si estoy presente. Ah, ok. Pero necesito que Tengo encienda pésimo esa el micro. cámara. Encienda la cámara, David. Perfecto. Hay que tener la No cámara tengo encendida. cámara. En esta computadora no. Ah. Bien, quiero
Bien, entonces no sé, ¿verdad? Nos quedó claro. Recuerden, los derechos humanos, ¿verdad? Surgieron de una serie de hechos, ¿verdad? Que ocurrieron a través de la historia. Pero, ¿verdad? Que al final fueron declarados, ¿verdad? Al final se llegó a un acuerdo y dijeron, vamos a declarar, vamos a hacer estas garantías, las vamos a hacer como una ley para toda la humanidad, ¿verdad? Y eso pues ocurrió el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, ¿verdad? Organización de las Naciones Unidas. ¿Verdad? Y están de primera, segunda y tercera generación a través de los hechos que ocurrieron. Bien, no sé, ¿alguna pregunta? Los tenemos desde que nacemos, ¿verdad? No los podemos transferir a otra persona, no se puede. Son obligatorios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Son de origen natural, ¿verdad? Desde que nacemos, ¿verdad? Como les dije al principio, son para toda la humanidad. Bien. Entonces, ¿no tenemos preguntas? No, Miss. No. Bueno, entonces, les dije que íbamos a usar el cuaderno, ¿verdad? Pero no lo usamos. La verdad es que no podemos ponernos a escribir porque, ¿verdad? De repente a veces se va a llevar más tiempo. Entonces, tenemos que aprovechar para dar la información y después ustedes se quedan haciendo la tarea siempre del tema. Entonces, yo les subo la tarea en la tarde. Quiero que, pues, se pongan al día los que todavía están pendientes con su tarea, ¿verdad? Y nos vemos mañana en la clase de cívica. Nos vemos entonces mañana, que pasen un feliz día, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Pórtense Adiós, bien. Miss. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Adiós. Minutos de sobra. Adiós, Miss. Adiós. Miss.